Vamos a orar antes de entrar al pasaje, hermanos. Amado Dios, te damos gracias en esta mañana. Te damos a ti la gloria y la honra, Señor, porque eres bueno, eres misericordioso con nosotros. Podemos tener la confianza de que tú eres nuestro Padre bueno, compasivo y generoso, que nos has dado a tu Hijo. A todos los que están aquí, que han confiado en Jesucristo como su suficiente Salvador, nos has dado el más precioso tesoro que podamos haber recibido, que es a tu Hijo clavado en una cruz por nuestros pecados. En esta mañana viene a mí el pasaje donde estos dos discípulos de camino de Emaús que tuvieron un encuentro contigo, ellos confundidos por lo que había sucedido, en tu encuentro con ellos, Señor, tú les abriste el entendimiento para que entendieran la palabra. Y les comenzaste a enseñarles en las Escrituras todas las cosas que hablaban acerca de ti. Eso es lo que pedimos en esta mañana, en esta corta oración, que tú puedas abrir nuestro entendimiento. Ese es el poder que tiene la palabra, poder de Dios para salvación. Tu palabra puede abrir nuestros entendimientos, nuestros corazones, y que podamos comprender con una mayor luz y claridad las verdades de tu palabra. Lo pedimos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, hermanos, pues vamos a Romanos. Vamos a Romanos, pues continuamos en el capítulo 2. El título de esta mañana es Juzgados por sus obras, basado en los versículos del 6 al 11 del segundo capítulo de Romanos. Y antes de leer este texto, yo creo que todos estos pasajes que hemos estado predicando en la carta de Romanos, el capítulo 1 y lo que va del capítulo 2, han sido pasajes confrontativos, han sido pasajes que nos han llevado a todos nosotros a una introspección de nuestras vidas espirituales al vernos en el espejo de la palabra de Dios. Y creo que lo que está sucediendo en esta carta de Romanos es cuando vemos en las Escrituras que las Escrituras son repetitivas y reiterativas, haciendo referencia a un tema en particular. Esa es una señal de advertencia para todos nosotros. Pablo se ha tomado desde el capítulo 1 hasta el capítulo 3, versículo 18, para hablar de un tema que ha estado extendiendo, que es el justo juicio de Dios y la ira de Dios para con los pecadores. Entonces, cuando la Biblia, las Escrituras son reiterativas y repetitivas, referente a cierto tema en particular, esta es una señal de advertencia para todos los que escuchan. Es como si Dios estuviera llamándonos, captando nuestra atención. Y eso es lo que ha estado ocurriendo en el capítulo 1 hasta el 3:18, que todavía no llegamos ahí. Que el tema central es la ira y el justo juicio de Dios. Pero el texto que nos compete el día de hoy se encuentra del 6 al 11 y vamos a leerlo, pero ahora para conectarnos con el mensaje anterior que estuvo predicando el pastor Weston, del 1 al 5, y del 6 al 11 es el mensaje que vamos a predicar. Dice: por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas, tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas, porque tú que juzgas practicas las mismas cosas. Sabemos que el juicio de Dios justamente cae sobre los que practican tales cosas. Y piensas esto, oh hombre, tú que condenas a los que practican tales cosas y haces lo mismo
que escaparás del juicio de Dios? ¿O tienes en poco las riquezas de su bondad, tolerancia y paciencia, ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento? Pero por causa de tu terquedad y tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Aquí está nuestro texto predicado. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. A los que por perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación y angustia para toda alma humana que hace lo malo, del judío primeramente y también al griego, pero gloria, honor y paz para todos los que hacen lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque en Dios no hay acepción de personas. El tema entonces, amados, de esta predicación es juzgados por nuestras obras. Vamos inmediatamente al texto. El primer punto que sale del texto es que Dios pagará a cada uno conforme a sus obras, el versículo 6. Pablo entonces, amados, ha estado presentando a la iglesia en Roma las malas noticias y continuará presentando las malas noticias hasta el capítulo 3, versículo 18, antes de darles las buenas nuevas de salvación. Pablo continúa extendiendo el tema de la ira de Dios y el justo juicio de Dios por el pecado. Su intención claramente en este texto del 1 al capítulo 3 es dejar en claro a la iglesia en Roma las consecuencias eternas de rechazar el evangelio. Anteriormente, como vimos en el capítulo 1, anteriormente del 1 18 al 32, Pablo ya se ha encargado de exhibir la corrupción de los paganos, señalando tal corrupción que mujeres y hombres se extraviaron en conductas y vicios degradantes. Pero cuando entró en el capítulo 2, del versículo 1 al versículo 5, también desenmascaró a los moralistas que se sienten superiores y que critican la conducta de los paganos. A ellos Pablo les dijo que juzgan a los demás, se condenan a sí mismos porque practican las mismas cosas. Pero cuando ambos de estos dos que se refiere Pablo, ambos, tanto el pagano como los moralistas se presentarán un día delante del juicio de Dios. Y cuando se presenten en ese día, el pagano recibirá el pago a su justo extravío, el pago justo a su extravío, y el moralista no le va a servir su hipócrita santidad ni su apariencia de piedad, porque Dios juzgará a cada uno en particular, a cada uno según sus obras. Este es uno de los textos que creo que es desafiante para escuchar a un creyente. ¿Por qué? Porque todos tenemos una agenda. Si todos tenemos en la agenda, todos nosotros tenemos una cita agendada para presentarnos en el trono de Dios, para dar cuenta lo que hayamos hecho. Eso es definitivo. La Biblia lo enseña en 2 Corintios 5:10. No tienes que buscarlo, por ahí va a pasar en pantalla. 5:10 dice lo siguiente: porque todos, ¿te das cuenta? Todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo, de acuerdo a lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y al final de la revelación escrita en Apocalipsis capítulo 20, del versículo 11 en adelante, dice: y vi un gran trono blanco, esa es la revelación de Juan,
Vi un gran trono blanco y aquel que estaba sentado en él, de cuya presencia vieron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. También vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos. Otro libro fue abierto, que es el libro de la vida, y los muertos fueron juzgados por los que estaba escrito en los libros, según sus obras. El mar entregó a los muertos que estaban en él, y los muertos y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados según sus obras. En ese día, amados hermanos, en este juicio del gran trono blanco, todos estaremos presentes ahí para dar cuenta a Dios. Estaremos delante del juez de toda la tierra y se va a abrir un libro de registro. Un libro donde están todas las obras de nosotros, de todos los hombres, registradas. Y el destino de todo ser humano, de toda criatura, ya sean judíos, ya sean gentiles, ricos, pobres, famosos, desconocidos, blancos, morenos, todos serán juzgados conforme al registro de sus obras, porque Dios dice en el texto de Romanos 2, que Dios pagará a cada uno según sus obras. Yo sé que de entrada hablar de esto crea un choque entre nosotros. Es importante entonces que señalemos que Pablo no está diciendo que la salvación puede ganarse por obras. Pablo no está enseñando a la iglesia en Roma diciéndoles que esta es la manera en la que ellos pueden ser salvos. Pablo no está diciendo que la salvación se puede ganar por obras. Eso sería una rotunda contradicción a la doctrina de la justificación que Pablo enseña en casi toda la carta. Y por citar nada más un versículo, capítulo 3, 20 de Romanos, dice que porque las obras de la ley, por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Entonces es claro que la Biblia enseña de una manera categórica que la salvación no se alcanza por obras, porque es un regalo de Dios, es un regalo de la gracia de Dios, es un regalo en Cristo. Efesios 2, 8, 9, que es uno de los pasajes más conocidos por nosotros, porque por gracia ustedes han sido salvos por medio de la fe, y eso no procede de ustedes, sino que es don de Dios, es un regalo de Dios. Aún la fe por la cual nosotros creemos en el regalo de la salvación es un regalo otorgado por Dios, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Sin embargo, este texto en Romanos 2, 6, Pablo está diciendo a la iglesia en Roma, está anunciando el inminente juicio de Dios, que toda persona, incluyendo judíos, griegos, estarán delante de Dios para ser juzgados. Lo primero que quiero que entendamos en esta mañana, amados hermanos, es que el juicio de Dios es un juicio universal, basado en las obras. El juicio de Dios es un juicio universal basado en las obras, y es un juicio individual donde cada individuo se presentará delante de la presencia de Dios para rendirle cuentas a Dios. Lo que estamos viendo aquí en este texto es una verdad en el pensamiento judío que se encuentra tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Por citar el Antiguo Testamento, en Salmo 62, 12, dice: tuya es la misericordia, tú pagarás conforme a sus obras. Eclesiastés 11, 9 dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer en tu corazón en los días de tu juventud. Sigue los impulsos de tu corazón y el gusto de tus ojos, pero debes saber que por todas esas cosas Dios traerá juicio. Inclusive nuestro Señor Jesucristo, Él mismo reiteró este juicio por obras. En Juan 5, 28, 29, Él les dice:
a su audiencia: no se queden asombrados de esto, porque viene la hora en que todos los que están en los sepulcros oirán su voz y saldrán los que hicieron lo bueno a resurrección de vida. Y el contraste: y los que practicaron lo malo a resurrección de juicio. Pablo, en los siguientes versos del capítulo 2, del 7 al 10, él va a empezar a hacer este contraste evidente, este contraste entre dos grupos de personas, con dos estilos de vida diferentes y con dos destinos diferentes. Eso me lleva al siguiente punto, que es las buenas obras de los creyentes. Eso lo encuentras en el versículo 7 y en el versículo 10. Volviendo al texto, dice: a los que por la perseverancia en hacer el bien buscan gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Versículo 10. Pero gloria y honor y paz para todo el que hace lo bueno. Obviamente, Pablo está hablando aquí del grupo de los redimidos. Este grupo son los que perseveran en hacer el bien. Son los redimidos que permanecen firmes, constantes, haciendo el bien. Podemos decir que el distintivo de los creyentes es la perseverancia en hacer el bien. El creyente es alguien que persevera en hacer el bien. Aun cuando somos oprimidos, aun cuando son oprimidos por diversas pruebas y luchas. Es decir, que este verso nos está diciendo, amados, que no existen los creyentes que se cansan y tiran la toalla y se retiran de hacer buenas obras. Eso sería incongruente con su salvación. Porque los creyentes, los redimidos, perseveran en hacer lo bueno. Chécate, está en pantalla lo que dijo un autor anónimo. Los verdaderos creyentes son preservados por Dios para perseverar en buenas obras, no para ganarse la salvación, porque por la gracia de Dios ya han recibido el don de la vida eterna, y la evidencia que poseen vida eterna consiste precisamente en perseverar en hacer el bien. Sin embargo, no es lo único que dice Pablo que hacen los redimidos. El hacer el bien no es solamente uno de los distintivos de los salvos, porque la obra de salvación produce también un cambio radical en aquel que la ha recibido por fe. De tal manera, amados, que ese creyente comienza a poner su mirada en las cosas de arriba y no en las cosas terrenales y temporales. Comienza a vivir su vida apuntando hacia algo más excelente que lo terrenal, que es gloria, honor, inmortalidad, vida eterna. Por decirlo en nuestras palabras, el hombre y la mujer que ha sido redimido y ha experimentado la salvación de Dios, esa persona comienza a vivir un estilo de vida diferente, en el que el brillo y el honor que el mundo ofrece, comienza a perder su fuerza de atracción. En un redimido empieza a vivir de una manera diferente. Lo terrenal, lo temporal, pasa por desapercibido y empieza a poner su vista en algo más excelente, en gloria, honor, inmortalidad y vida eterna. Y las cosas que este mundo ofrece, el brillo de la gloria, la fama, el honor, que todo este mundo ofrece, comienza a perder su brillo y su fuerza de atracción. Y el creyente ahora anhela la inmortalidad, vida eterna que Dios promete a aquellos que ponen su esperanza en Él. Fíjate,
una de las promesas de las cuales Dios hace a estos redimidos que perseveran en hacer el bien, en Apocalipsis 7, 15, 17. Dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven de día y de noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre de ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador. Como ahorita estamos teniendo un calor tremendo. Allá no va a haber calor. Se acabará el calor abrasador. Pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a los manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Amados hermanos, ¿quién no quiere ir a ese lugar? ¿Habrá alguien aquí que no desea estar en ese lugar? ¿Cuántos de aquí recuerdan? Hay algo que recordé yo cuando vivía en el norte, y lo que se hace ya en las escuelas primarias cuando estás allí, los maestros organizan viajes para cruzar la frontera y ir a Disneylandia. ¿Cuántos de aquí han ido a Disneylandia? Una vez un sueño imposible, ¿verdad? Estamos muy lejos de la frontera. Pero en ese entonces, allá en el norte, las escuelas primarias hacían estos viajes. Y cuando en mi primer viaje a Disneylandia se nos hacía tarde por llegar. ¿Cuánto falta por llegar? Todo el mundo diciéndole al chofer, ¿cuánto falta por llegar? Ya queremos llegar, ya queremos estar ahí, nos morimos por estar allí. ¿Cuántos anhelan estar en esta escena que dice Apocalipsis 7, 15 y 17? ¿Cuántos de nosotros tenemos la vista en las recompensas eternas? Es algo que la Biblia nos llama a poner la vista a nosotros. Y es algo que en la vida del creyente Él hace. Él comienza a poner la vista en la gloria, en el honor, en la inmortalidad, en la vida eterna que Dios promete a todos aquellos que ponen su esperanza en Él. Las Escrituras enseñan, amados, claramente, y por ahí va a salir otra diapositiva. Las Escrituras enseñan claramente las buenas obras, que las buenas obras son una evidencia de la unión vital del creyente con Cristo, que lo llama, lo capacita para hacer buenas obras. Efesios 2:10, que dice, y somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta de lo que revela este verso? Que fuimos recreados en Jesucristo, que somos una nueva criatura en Jesucristo, y que Dios nos recreó, nos regeneró para buenas obras, y Él preparó desde la eternidad esas buenas obras para que nosotros andemos. Eso que andar refleja un estilo de vida en la Biblia. El andar, esta palabra andar es un reflejo de un estilo de vida, y Dios preparó desde la eternidad obras para que nosotros anduviésemos en ellas. ¿Qué te dice eso? ¿Qué te dice este versículo de Efesios 2:10? Aunque las obras no son meritorias para alcanzar salvación, son tan importantes que Dios nos recreó a fin de que podamos hacerlas. Son importantes las obras. Pero para que nosotros podamos realizarlas, para que nosotros podamos hacerlas,
necesitamos recibir nueva vida, ser recreados en nuevas criaturas, nacer de nuevo. Y wow, hermanos, ese es uno de los milagros más extraordinarios que Dios puede hacer, uno de los milagros más sorprendentes que Dios puede hacer por medio del Evangelio. Llamar a hombres egoístas y orgullosos que vivían siguiendo la corriente de este mundo, que vivían solo para satisfacer los deseos de su mente y de su carne, al recibir ahora el don de la vida eterna, su vida cobra un giro de 160 grados, y ahora ese hombre que estaba muerto en sus delitos y en sus pecados, desea hacer el bien. Ese es uno de los milagros más impresionantes, hermanos, que Dios hace. Anhela que Cristo, su Señor, su Salvador, sea honrado y que el Padre sea glorificado por causa de sus buenas obras. Eso es lo que dice este texto prácticamente. Jesucristo dijo en Juan capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que ustedes lleven mucho fruto y así comprueben, dice, así den evidencias que son mis discípulos. Juan 15, 8. Incluyendo el apóstol Santiago en su carta también dice acerca de las obras. Si hay alguien que profesa, si hay alguna persona que profesa tener fe, dice Santiago en el capítulo 2, y esa fe no produce una cosecha continua, no perfecta, sino continua de buenas obras, la fe que esa persona profesa es una fe muerta. Es lo que dice Santiago en el 2:20 de su carta, la fe sin obras es estéril. 2:6, la fe sin obras está muerta. Es clara, ¿verdad, hermanos? La Biblia es clara en decir que las obras son prueba de una auténtica salvación. Podemos resumir, por ahí Pedro va a proyectar otra diapositiva. Podemos resumir lo siguiente: el creyente realiza buenas obras no para ser salvo, sino porque es salvo. Las buenas obras son el resultado de la salvación y no la causa de la salvación. Ese es MacArthur en su comentario en la primera carta a los Romanos. Y eso me lleva a mi punto siguiente. Al tercer punto, las obras de los incrédulos. Ahora Pablo se va a referir a las obras de los incrédulos, versículo 8, 2:8. Pero a los que son ambiciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia, ira e indignación. Habrá tribulación, angustia para toda alma humana que hace lo malo. Es obvio que este grupo al que él ahora se está refiriendo es el grupo de los no redimidos, que la Biblia los describe como los contenciosos. La Biblia describe a estos hombres como los contenciosos, que por su ambición egoísta no tienen otra meta más que oponerse a sí mismos. Ellos no tienen otra meta más que ponerse a sí mismos primero y están dispuestos a contender con cualquiera por ser el primero. Son egocéntricos, autocomplacientes y esperan que todos los demás vivan para él y sirvan para alcanzar sus propósitos y intereses pecaminosos. Esos son los rebeldes que han desobedecido la verdad de Dios, no obedecen la verdad de Dios, obstinadamente insisten en obedecer a la injusticia, practicando el mal,
pecando contra Dios, pecando contra su prójimo, y como consecuencia de eso, Pablo dice que la ira y la indignación para ellos es para ellos, y que está reservados para ellos tribulación y angustia. Cuando tú vas a la Escritura y lees un pasaje como este, hermano, lo único que puede hacer esto es conmoverte. Lo único que puede hacer un pasaje como este es conmoverte. Apocalipsis 21, 3 y 4 habla de este juicio. Dice: entonces oí una gran voz que decía desde el trono, hablando el apóstol Juan en su revelación del Apocalipsis: el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios estará entre ellos. Él enjugará otra vez toda la lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Y tú dices: wow, eso es lo que Dios ha preparado para mí. Eso es lo que a mí me espera como creyente, como hijo de Dios. Pero ¿qué hay de los demás? ¿Qué hay de los demás? Dice el versículo 8: pero los cobardes, incrédulos, abominables, asesinos, inmorales, hechiceros, idólatras y todos los mentirosos tendrán transferencia en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Cuando lees este pasaje, lo único que puedes hacer es conmoverte por esas almas y poder ver que es triste y que es lamentable que algunas de las personas que han tenido oportunidad de escuchar el Evangelio 1, 2, 3 veces lo rechacen. Porque en cada una de esas oportunidades Dios está extendiendo su gracia, Dios está extendiéndoles su amor. Pero como ellos obstinadamente han persistido en no tomar a cuenta a Dios, no les interesa a Dios, entonces Dios lo que va a hacer es retirar su misericordia, retirar su paciencia y su tolerancia contra el pecador no arrepentido, y solo le queda ser juzgado por sus obras, conforme a sus obras, y conforme a sus obras son malas, recibirá el castigo eterno. Amados, hace rato Pastor David estuvo hablando aquí en el discipulado y él dijo: el pecado es grave. El pecado es grave, es serio. El pecado no es un juego. La paga del pecado es muerte, y las consecuencias del pecado son graves porque son eternas. Eternas, ya no hay vuelta atrás, es la eternidad en castigo por sus obras. El infierno, allí en ese lugar, hermano, de tormento, la angustia será perpetua, no tendrá final. Los que rechazaron la verdad de Dios y no tuvieron en cuenta a Dios, sufrirán la segunda muerte. Es la separación definitiva de la presencia de Dios. Son expulsados de la presencia de Dios, excluidos eternamente de su presencia en el infierno. Ya no hay vuelta atrás. La angustia y el tormento nunca jamás se extinguirán. Eternidad.
Cuando yo estaba estudiando este texto, hermano, pensaba en mis propios familiares. Pensaba en gente que aprecio, que se resisten a Dios. No te mueven, amado hermano, no te mueven estos textos a compartir el Evangelio. Aquellos que tú conoces que están viviendo vidas en contra de Dios, que no están tomando en cuenta a Dios, entre los cuales pueden estar tus familiares, en los cuales pueden estar tus vecinos, tus amigos de la escuela y del trabajo. Esa es la condición de los no redimidos, sin arrepentimiento. Eso es lo que les espera. Y Dios está esperando. Dios quiere, Dios desea usarte a ti para llevar el Evangelio, porque Pablo más adelante en el capítulo 10, él va a decir, en el capítulo 10, él va a decir lo siguiente: ¿cómo pues invocarán a aquel a quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Tal como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian las nuevas buenas del Evangelio, los que anuncian la paz. Dios quiere y puede usar a cada uno de nosotros para compartirles a esas personas el Evangelio. Y Dios puede hacer el milagro, amados, el milagro de llamar a esa persona de muerte a vida, de condenación eterna a vida eterna. Dios lo puede hacer. Y eso me lleva a mi cuarto y último punto. Dios no hace acepción de personas. Versículo 11. Pablo comienza a dirigirse específicamente a la etnia de los judíos, a la nación de los judíos. Pablo comienza a dirigirse en este pasaje específicamente a los judíos, ya no a los paganos, ya no a los moralistas. Ahora en la lista siguen los judíos. Pero se dirige a ellos para mostrarles que al igual que los gentiles, los judíos son pecadores y necesitan el Evangelio de Jesucristo. Más adelante él en la carta, en el capítulo 9, él va a decir lo siguiente, menciona que él tiene una tristeza profunda en el corazón por sus hermanos judíos, el pueblo de Israel, que Dios mismo escogió por encima de los pueblos. Y él dice, yo quisiera mismo ser un anatema porque mis judíos, mis compatriotas se conviertan a Cristo. En ese mismo capítulo, él dice que Dios escogió a Israel por encima de todos los pueblos, porque dice que de ellos pertenece la adopción, la gloria, los pactos, la promulgación, la ley, el culto, las promesas. Sin embargo, Pablo quiere que vean que por el simple hecho de ser judíos, no les garantiza ninguna inmunidad ante el justo juicio de Dios. No tienen absolutamente ninguna ventaja porque Dios juzgará primeramente al judío, dice el versículo 10 y el versículo 9 del capítulo 2. Por ahí va a aparecer una proyección. La frase el judío primeramente significa que los primeros en recibir la salvación, que por ser los primeros en recibir la salvación, implica también
sean los primeros en recibir el juicio de Dios, porque ellos recibieron más luz y una bendición más grande. Ya Pablo ya lo dijo en el capítulo 1, versículo 6, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente. El evangelio fue entregado primeramente a los judíos. Y en ese mismo orden, amados, serán primeramente los judíos que van a ser los que caminan al juicio. Estoy terminando ya. La advertencia de Pablo, amados hermanos, no solamente es para los judíos, sino también para nosotros, para la iglesia de Cristo. La Biblia revela claramente, amados, que una falta de preocupación por corregir la conducta en un creyente y rechazar las malas obras, eso es incompatible con el evangelio y con los verdaderos creyentes. Voy a leer una cita en el Antiguo Testamento que está en Jeremías 7, 3 al 11. Checa cómo dice este versículo, este texto. Así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel: enmienden sus caminos y sus obras, y haré que ustedes moren en este lugar. No confíen en palabras engañosas que dicen: este es el templo del Señor, este es el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad encomiendan sus caminos y sus obras, si en verdad hacen justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimen al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derraman sangre inocente en ese lugar, ni andan en pos de otros dioses para su propia ruina, entonces haré que moren en este lugar, en la tierra que di a sus padres para siempre. El anhelo de Dios para su pueblo. Versículo 8 dice: ustedes confían en palabras engañosas. Esa es la segunda vez que dice el profeta, inspirado por Dios. Ustedes confían en palabras engañosas que no aprovechan. Robarán, matarán, cometerán adulterio, jurarán falsamente, ofrecerán los sacrificios a Baal y andarán en pos de otros dioses que no han conocido. Y vendrán luego y se pondrán delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y dirán: ya estamos salvos. Ya somos salvos, para después seguir haciendo todas estas abominaciones. La Biblia enseña, amados, claramente, la Biblia enseña claramente que una falta de preocupación por corregir la conducta y rechazar las malas obras, eso es incompatible con el evangelio y con los verdaderos creyentes. Lo que voy a decir enseguida es delicado, y lo voy a decir con todo el temor y temblor y el amor de Cristo. Es posible que hayas estado engañándote a ti mismo de que eres un creyente, como dijo el profeta: ya estamos salvos, vivamos conforme a nuestra voluntad. Eso es confiar, como dice el profeta Jeremías, en mentiras engañosas. La Biblia enseña, amados, claramente que nadie, ni un ser humano será salvo por las obras, porque la salvación es por gracia, por fe, por los méritos de Cristo. Pero la Biblia también es extremadamente clara acerca de que en el día de juicio lo que será tomado en cuenta serán nuestras obras. No será tomado en cuenta que naciste en cuna cristiana. No será tomado en cuenta que por la fe de tus padres serás salvo. No será tomado en cuenta que
tu profesión de fe que hiciste, eso no será tomado en cuenta. Ni tu activismo religioso, ni decir que eres cristiano, ni que asistes a una iglesia que predica sana doctrina. Dios lo que va a juzgar en eso sí, en este juicio son las obras, nuestras obras. Y las obras, allí, en ese día, las obras van a dar evidencia de lo que nosotros somos, lo que en realidad nosotros somos, no lo que decimos ser, sino que lo que en realidad somos nosotros. Las obras de los verdaderos creyentes van a estar expuestas y las obras de los falsos creyentes, de los incrédulos que nunca confiaron en Cristo, van a quedar también evidenciadas. ¿Y sabes qué? Muchos de esos incrédulos que no han confiado en Jesucristo como su suficiente Salvador son miembros de iglesias. Y piensan que son salvos porque escuchan el Evangelio cada domingo, pero continúan rechazando la verdad de Dios. Es por esta razón que yo dije que lo que iba a decir, amados, lo iba a decir con temor y temblor y con el amor de Dios. No hay absolutamente ninguna contradicción en las Escrituras con el mensaje de la justificación solo por la fe sin las obras y el juicio de Dios por las obras. Estos pasajes que hemos estado predicando, amados, estos pasajes que hemos estado predicando son confrontativos. Para los que nos estamos preparando, no es sencillo preparar estos mensajes. Está el Espíritu Santo dentro de nosotros y nos está dando testimonio de que nos estamos mirando un espejo a nosotros mismos. Son pasajes confrontativos que nos llevan definitivamente a una introspección de nuestras vidas espirituales. Amados, Dios nos está desafiando a vivir nuestras vidas informados por la palabra de Dios, dirigidos por el Espíritu de la palabra de Dios, para poder ser lo que decimos que somos y andar conforme a lo que nosotros decimos que somos, creyentes, redimidos, hijos de Dios. ¿Sabes que hay una preocupación en la iglesia el día de hoy, en pastores que predican sana doctrina, en pastores que no están en púlpitos proclamando mensajes, acariciando los oídos de los oyentes? Estos pastores se han dado cuenta de una realidad, y esta realidad es que en la sociedad en la que nosotros vivimos hay una decadencia. Hay una decadencia en cuanto a valores. No hay interés por la vida espiritual. Y ese estilo de vida y esa forma de vivir de los incrédulos ha llegado a las puertas de las iglesias. Ha llegado a las puertas de las iglesias y hay gente que está en las iglesias y cree que es salvo porque escucha el Evangelio y sale los domingos y puede seguir haciendo lo que él quiere. Si tú estás en Cristo, amado, si tú estás en Cristo, yo quiero animarte. Estoy seguro que, así como yo fui desafiado, confrontado por este pasaje, estoy seguro que tú lo estás haciendo en este momento. Y quiero animarte, amado hermano, a que en dependencia del Espíritu Santo perseveres en hacer el bien. Perseveremos en medio de nuestras debilidades, nuestras imperfecciones, nuestras luchas, nuestras pruebas, y que demos testimonio en nuestras vidas del Evangelio de Dios, que es poder para salvación a todo aquel que cree.
para la gloria de Dios. Y sabes que la mejor obra que tú puedes hacer, lo más espiritual que tú puedes hacer, inclusive que predicar aquí en este púlpito y dar enseñanzas, lo más espiritual que tú puedes hacer en tu vida es comunicar el Evangelio, compartir el Evangelio a otras personas. Por ahí podemos empezar con las buenas obras, perseverando en compartir el Evangelio. Y para los que quizás no están en Cristo, que están aquí, Pablo solamente ha mostrado dos grupos de personas. No hay más. Solamente hay dos grupos de personas en el mundo, con dos estilos de vida diferentes, con dos destinos finales diferentes. Los que perseveran en hacer el bien y los que buscan gloria, honra, vida eterna, y los que viven para cumplir sus ambiciones egoístas y van rumbo a la condenación. ¿A cuál de esos dos grupos perteneces? Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que Dios ha escogido para venir a Él. Voy a invitarte a que te pongas de pie y que reflexiones un momento que este pasaje, en vez de ponernos en la silla de los acusados, en vez de que este pasaje nos ponga en el piso, este pasaje nos levante. Este pasaje nos rete a vivir vidas santas, a dar testimonio del Dios vivo y verdadero que hemos creído, a dar testimonio que el Evangelio tiene poder para cambiar las vidas. Ese es nuestro deseo, comenzando conmigo. Y para que eso suceda, necesitamos rendirnos a Dios.